Bienvenidos a este estudio sistemático de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Hoy concluimos la serie del estudio de Romanos que iniciamos previo a toda esta pandemia. Y el resto de los capítulos, después de haber iniciado esta epístola aproximadamente en el mes de febrero más o menos, estamos haciendo un recuento de más de 7 meses de poder estar estudiando la Biblia verso por verso. Y es un privilegio para mí y al mismo tiempo realmente es emocionante también el hecho de encontrarnos a cada 8 días a través del canal de YouTube de nuestra iglesia cristiana Ministerio Renuevo, como también a través del WhatsApp. A través de un link ustedes reciben este estudio y también lo reciben a través del link que automáticamente los conecta a YouTube para que ustedes puedan ver esta enseñanza que hoy transmitimos en vivo para ustedes. Desde hace mucho tiempo venimos entonces viendo los principios, verdades y especialmente la doctrina que el apóstol Pablo quiere enseñarle a los hermanos de Roma. La iglesia de Roma se funda posterior al derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén en el día de Pentecostés. De allí parte un grupo de judíos ahora convertidos al cristianismo y vuelven a su ciudad de origen Roma, donde sin duda alguna son de los judíos de la dispersión. Allí ahora están ellos iniciando la obra del Señor y años más tarde Pablo y los apóstoles se enteran de esta iglesia, pero Pablo toma la carga de poder llegar a ellos, lo cual Pablo no hizo en persona, y por eso envía esta carta, la envía a través de Febe. Doctrinas como la fe, la justificación, la redención, la salvación, la elección, la predestinación, son los temas del apóstol Pablo en esta carta a los hermanos de Roma. Allí en Roma hay judíos romanos, pero también hay romanos gentiles o gentiles que ahora se convierten al cristianismo. Pasaron una serie de cosas en la iglesia de Roma que también experimentó haber sido echada la iglesia, particularmente fueron echados los judíos cristianos por el emperador de la época 5 años. 5 años después regresan y es donde se encuentran con una iglesia demasiado fraccionada, con una mala praxis del evangelio. Y por eso Pablo entonces ahora está dispuesto en volver y enseñarles el evangelio como debe de ser. La epístola de los romanos se conoce como la epístola de la explicación del evangelio. Y es acá donde Pablo explica el evangelio a estos hermanos en la península itálica. Hoy continuaremos el estudio que finalizamos la semana anterior en el capítulo 16, particularmente leeremos entonces el verso 17. Pablo está haciendo un sinnúmero de saludos. Está mencionando a muchos hermanos y particularmente el apóstol Pablo entonces hace no solo alusión a ellos, sino la razón por la cual los menciona. La semana anterior vimos muchas características por las cuales este capítulo no debería de olvidarse y de ser una enseñanza especial dentro de las iglesias cristianas que pertenecen al cuerpo de Cristo, sea la denominación que sea. Usted y yo debemos como pastores estar comprometidos con la enseñanza de toda la Escritura, y al enseñar toda la Escritura también hacerlo con la mejor interpretación del texto.
No lo vamos a interpretar según nuestras opiniones, sino también en base a las reglas de interpretación. Y la primera regla y la más importante de todas, el doctor Carlos Velázquez enseña que mucha gente a veces también hace demasiado énfasis a las reglas y se olvidan que la regla más importante es la de la Biblia se interpreta a sí misma. Eso también nos han enseñado otros pastores que han sido nuestros mentores en el caminar cristiano. Hoy entonces continuamos, porque Pablo, cuando inicia esta carta, especialmente él saluda, pero también la carta tiene un saludo final, y este saludo final empieza diciéndoles que deben de atender y deben de recibir con mucho cuidado, mucho aprecio a la hermana Febe. Y Febe, dijimos la semana anterior, que Febe, el significado de ella es interesante, porque Febe, que es un nombre griego, significa radiante, pura. Tiene otros significados porque el griego es muy amplio en los significados. Así que esta Febe, que su nombre viene de un vocablo griego que es foibes o foibeos, radiante o pura, aparece en diversas inscripciones como una diaconisa de la iglesia de Cencrea. Entonces en Romanos, aquí el apóstol nos enseña que es Febe la que llevó esta carta. La semana anterior les decía cuántos son los nombres que aparecen en esta carta y por qué tantos nombres. 34 nombres. Son 34 personas a las que Pablo menciona. Nos habíamos quedado con el nombre de, creo que de Filólogo, pero también menciona a Julia, a Nereo, a Timoteo, a Lucio, a Jason o Jasón, a Sosípater, a Tercio, Gayo y a Erasto. A estos últimos, desde Timoteo en adelante, los menciona el apóstol Pablo por una razón. Se ve que desde el versículo donde ya aparecen ellos en mención, verso 21, ellos también, al igual que Pablo, saludan a los hermanos de Roma. Así que ¿y quiénes son ellos? Son colaborador de Pablo, y Lucio, Jason y Sosípater, parientes suyos, parientes de Pablo. Tercio, dice yo Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Quiere decir que esta carta tenía un amanuense, y el amanuense es Tercio. También Gayo, que era alguien muy particular para el ministerio de Pablo y la iglesia de aquel entonces. Gayo se convierte y es un hombre que es digno de ser mencionado, y lo vamos a ver entonces en breves instantes. Leamos entonces el versículo con el que continuamos, verso por verso, este estudio sistemático. Un saludo para todos los que ya están conectados. Sé que tenemos hermanos que nos ven en la Unión Americana, que también nos ven en Panamá, que nos ven en Argentina y que nos ven también en otros países. Así que, mis amados hermanos, quiero agradecer y bendecirles también a cada uno de ustedes que se conectan los días martes y el día domingo. Un paréntesis: en el mensaje de este domingo no pudo ser transmitido en vivo a través de Facebook Live, pero sí fue transmitido en directo en YouTube. Así que ustedes pueden tener allí la enseñanza del día domingo, que llevaba por nombre Basta ya de excusas. Ese fue el tema de nuestra enseñanza del domingo. Se los recomiendo. No porque yo haya predicado, sino por la exhortación que contiene, basado en la palabra. Bien, continuemos entonces. Pablo dice a los romanos, a quienes
agradece a un sinnúmero de hermanos dentro de las iglesias de Cristo. Es lo que dice el verso 16. Saludos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Aquí no son las iglesias de tal y XY denominación. Por cierto, las denominaciones tenemos que reconocer, o tienen que reconocer, que son parte de la iglesia de Cristo. Así que aquí no hay denominación. Aquí todas las iglesias pertenecen a Cristo y ellas os saludan. Verso 17 inicia diciendo: yo os ruego, hermanos, que vigiléis, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, dice la versión Reina Valera. Me gusta lo que dice la versión de las Américas, porque la versión de las Américas dice: os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Esto es enfático. El énfasis aquí es: vigilemos por la doctrina, por la enseñanza, pero vigilemos también a aquellos que producen un tropezar a los creyentes y que enseñan otras cosas y que causan disensiones. Esas disensiones también es la misma palabra para divisiones, y que producen no solo tropezar, sino que el tropezar son dificultades, y que estas dificultades van en contra de lo que se enseña normalmente en la iglesia. En este periodo de tiempo de la pandemia, he estado analizando la frase que el Señor puso en mi corazón desde el primer momento en que supimos acerca de esta pandemia provocada por el virus del COVID-19. Mi reacción ante las órdenes que se dieron a nivel mundial, de la Organización Mundial de la Salud y de muchas entidades, incluyendo unos tales ahí millonarios influyentes queriéndose convertir en los héroes de la época. No ha habido necesidad de Batman, ni de Superman, ni de Spider-Man, mucho menos de esta gente, para querer pensar que ellos son la solución a la problemática mundial. La solución es y sigue siendo y seguirá por los siglos de los siglos siendo Jesucristo y la iglesia en este mundo. Así que mi respuesta ante todo este inicio de la pandemia fue: señores, como dijo el apóstol Pedro, ¿y obedeceremos a los hombres antes que a Dios? Y aquí estamos, obedeciendo al Señor en su palabra para seguirla enseñando y compartiendo. Y es ahora cuando nos damos cuenta que las dificultades no son solo un asunto nuestro en este tiempo. Dificultades han habido, disensiones han habido, tropiezos han habido, falsas enseñanzas y sectas han existido. Pero el apóstol Pablo dice que debemos de apartarnos de esta clase de gente. Os ruego, hermanos, que os vigiléis, que vigiléis a los que causan división y tropiezo. Debemos de tener cuidado hoy en día, hermanos, aunque posiblemente usted me dirá: pero si no nos estamos congregando, ¿y de quiénes nos vamos a cuidar? Cuidémonos de aquellos que incluso contradicen la enseñanza, incluso desde estas plataformas de redes sociales. Por ejemplo, de aquellos que enseñan que el diezmo es un asunto del Antiguo Testamento. Algunos que piensan que eso no es obligación, es un asunto voluntario. Imagínese usted que si esto fuera un asunto voluntario, por eso es que muchas personas no están experimentando de la abundancia que Él ofrece
cuando ofrendamos y diezmamos, porque Él ha dicho, probadme ahora en esto, para que os abra las ventanas de los cielos. ¿Por qué no experimentan muchos la abundancia de esa promesa? Porque se han dado a la tarea e incluso de decir que no es un asunto obligatorio, que es un asunto del pasado. Esa es una enseñanza equivocada. Y me gustaría más adelante ver si podemos enseñar acerca de mayordomía y de administración de los recursos que Dios nos da, porque eso no es nuestro, es del Señor. Así que tengamos cuidado de estos que incluso por las redes contradicen este tipo de enseñanzas. Y no solo eso, hay tantas otras enseñanzas como por ejemplo los que contradicen acerca de los dones del Espíritu Santo, que ya no son para esta época, que dejaron de ser útiles, que solamente fueron necesarios para el primer siglo, cuando no había Nuevo Testamento escrito, sino solo se hacía uso del Antiguo Testamento. Y tanta controversia e incluso tanta gente que a veces, tantas personas que muchas veces, en lugar de abrir las Escrituras y corroborar lo dicho por el Señor versus lo que la gente dice, esta gente que ocasiona tropiezos y diversas disensiones, y corroborarlo a la luz de la Escritura para saber quién dice la verdad y quién está mintiendo. Hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Y ahí va la orden: apártense de ellos, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos, y con sus palabras suaves y agradables engañan el corazón de la gente sencilla, o ingenuos, dice la versión Reina Valera que todos todavía usamos. Porque tales personas, dice, no sirven a nuestro Señor. ¿Quiénes son los que no sirven al Señor? Los que producen este tipo de dificultades y tropiezos y disensiones o divisiones. Esta gente que hace eso no sirve al Señor. Al contrario, son un estorbo. Entonces Pablo dice, porque tales personas que no sirven al Señor, sino que lo hacen para sus propios intereses, y cuando pone aquí el término apetitos, hay otras versiones que lo que mencionan aparte de la palabra apetito dice que ponen importancia a su propio vientre. Y no solo a su propio vientre, sino que dice que con suaves palabras o lisonjas, dice que engañan a los corazones de la gente ingenua. La versión Dios habla hoy dice gente sencilla. Así que tengamos cuidado, aun cuando estamos en casa y que podríamos pensar, ¿y quién nos podría apartar de la sana doctrina? Oh, pues tantas cosas que usted ve por internet. Las redes sociales suben de todo, y no todo lo que suben tiene la verdad absoluta. Claro, si usted lee un texto que le enviaron, será un texto que usted deberá compararlo con su Biblia y a ver que eso concuerde. Así que Pablo está enseñándoles a los romanos no solo a ser agradecidos, sino que también al final de la carta les da una última advertencia: tengan cuidado de los que dividen y de los que provocan divisiones y de los que no enseñan conforme lo que ustedes han recibido. Verso 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Interesante que la obediencia de los romanos se haya hecho notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal.
Pablo está diciendo, en otras palabras, todos ustedes saben que han sido obedientes. Y me alegro por esa actitud que ustedes tienen de ser obedientes. Pero también quiero que no solo sean obedientes, sino que también muestren sabiduría para hacer lo que se debe, para hacer lo correcto, para hacer lo bueno, lo agradable a Dios. Y no hacer lo malo, lo que nos puede llevar a consecuencias terribles. El verso 20, Pablo sigue diciendo: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Miren, qué hermoso. Pero esto es un texto que usted y yo también tenemos que aplicar y vivirlo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La versión Dios hablado de hoy dice: así que el Dios de paz aplastará pronto al adversario, Satanás, bajo sus pies. Otra versión dice: bajo los pies de ustedes. Hace un énfasis y dice que nuestro Señor Jesús les dé de su gracia. Y lo que quiero resaltar aquí es que esto es cierto. Dios nos ha dado de su gracia. Espero que usted y yo estemos disfrutando de la gracia de Dios. Hasta el día de hoy hemos disfrutado de su misericordia, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Y su gracia es incalculable. Y su fidelidad es aún por las noches. Si midiéramos misericordia, gracia, fidelidad, que me voy a atrever a decir este término muy propio, son las medidas intangibles de Dios a favor de los hombres. Repito, la misericordia y la gracia de Dios y la fidelidad de Dios son las medidas. Es la medida intangible, el metro de Dios intangible a favor de los que le amamos. Es algo sin medida. Es algo que usted y yo debemos estar experimentando todos los días. No se pregunte usted mañana: ¿y será que la gracia de Dios? ¿Y será que la fe? ¿Y será que...? No dude. La Escritura es clara enseñando que su gracia está con nosotros. Y que incluso esa gracia también hará que nosotros, por la paz que Dios nos ha dado, y el Dios de paz, es que tenemos un Dios de paz, y debemos de aprovechar a ese Dios de paz antes que venga un día como un Dios de justicia, porque vendrá con la espada en su mano. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aquí quiero contar una anécdota, si puedo llamarla así, de el doctor Adrian Rogers, un hombre al que yo escuché muchos años y admiro aún en las enseñanzas que uno puede ver a través de su página. El doctor Adrian Rogers fue interpelado, fue intervenido un día por una persona y le dijo, le pregunta: doctor Rogers, ¿qué piensa usted acerca de Satanás? Y el doctor Rogers dijo: disculpe, ¿de quién? ¿De quién habla? De Satanás. Disculpe, no escuché muy bien, pero ¿me podría hacer la pregunta? ¿Qué piensa usted de Satanás? Y dijo: no pienso ni pierdo el tiempo de alguien que ya fue vencido, derrotado. El doctor Carlos Velázquez dice que el diablo es como un ratón.
Sin embargo, un ratón asusta a tanta gente en una casa cuando aparece un ratón en una casa. Ese animalito tan pequeño que para muchos que lo pueden abrazar y hasta lo tienen de mascotas otras personas, que puede llegar a ser hasta inofensivo, a otros los asusta terriblemente. Entonces veamos estas dos comparaciones. Es alguien que ha sido vencido, pero que todavía asusta, como el ratón. Pero usted tiene la gracia de Dios para aplastarlo debajo de sus pies. Tenemos la autoridad delegada por el Señor. Tenemos esa gracia que Jesús nos ha dado. Esa gracia del cual Pablo la dice en la Nueva Versión Internacional. En la Nueva Versión Internacional dice el verso 20: muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. ¿Es la gracia de Dios con usted hoy? ¿Es su gracia la que le sostiene? Es la gracia la que sostuvo a Pablo cuando escucha de Dios en dos ocasiones: bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me perfecciono. Nosotros somos perfeccionados en medio de nuestras debilidades, y no porque la debilidad sea algo honorable, sino porque es su gracia la que nos hace ser gente robusta. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás. Él ha sido vencido en la cruz del Calvario. Anda dando rugidos y anda asustando a medio mundo, pero él no tiene autoridad. Por eso es que hoy es importante que al concluir esta carta, Pablo lleva a los romanos para decirles: saludos, amados hermanos, ámense unos a otros. Vean, les voy a compartir las características de los hermanos, como Febe, como Lucio, de los hermanos como la hermana Olimpia, como Flegonte, como Asíncrito, como a Petrobas, como a Hermes, como a Filólogo, como a Julia o María. Gente que Pablo menciona en este capítulo porque tienen mucho que nos pueden enseñar y de quienes también podemos aprender. Pablo va entonces, ya al finalizar, a hacer dos cosas más. Introduce a los hermanos como Timoteo, dije anteriormente, a Lucio, a Jasón, a Sosípater, parientes, dice él, como también a Tercio, a Gayo, a Erasto, que son hermanos que caminaron muy de cerca con el apóstol. Dice Pablo: os saludan Timoteo, mi colaborador. En otras ocasiones Pablo llamó a Timoteo mi hijo. Algunos piensan que, o algunos han pensado equivocadamente, que Pablo era el papá biológico de Timoteo. No, él se convierte en un padre en la línea espiritual, pero también lo pone en una justa posición como un colaborador. Y Lucio, y Jason, y Sosípater, mis parientes. Luego aparece Tercio, quien es el que escribe la epístola, y dice: os saludo en el Señor. Os saluda también Gayo. Este Gayo no es con doble L, usted puede corroborar en su Biblia y se da cuenta que es Gayo, que es un nombre griego. Este nombre en particular, ¿verdad?, no tiene que ver con no tiene que ver con aves, mis amados hermanos, sino que es un nombre que significa lo siguiente. ¿Qué significa el nombre de Gayo? Anote, por favor, si usted está siguiéndonos, si usted está escribiendo.
Este es el significado de Gayo. ¿Y por qué voy a hacer énfasis en él y no en otros? Bueno, me tendría que tomar otro estudio para dar el significado de todos los nombres. Y en particular, este es un nombre que cuesta en muchos diccionarios encontrar su significado. Ya para no dar tantas vueltas, era un nombre romano, Gaius o Cairius, y era un nombre que significaba hombre de terreno, hombre de territorio. También le daban el otro significado de señor de terrenos o de terreos. Ese es el nombre de Gayo. La pregunta es, ¿qué nos puede enseñar esto a nosotros? ¿Qué nos puede decir el apóstol Pablo al mencionar a Gayo? Que son, solo para empezar, con el significado de hombre. Esto habla mucho para poder decir que el reino de los cielos se hace fuerte y son los valientes los que lo arrebatan. Ahora yo lo voy a poner de esta manera y no estoy tratando de quitar o de poner, sino de hacer una aplicación. Se necesitan muchos hombres como Gayo que arrebaten el reino. Y miren que ser gente del reino es algo tan sencillo como lo que Gayo hacía. ¿Y qué era lo que Gayo hacía? Era un hombre de un particular ejemplo de hospitalidad. Gayo, cuya hospitalidad, dice, disfrutamos yo y toda la iglesia en este lugar, también les mandan saludos. Y Erasto, este es un personaje también interesante. Bueno, Gayo es una persona que es hospedador mío, dice la versión Reina Valera, y de toda la iglesia. O sea, este hermano Gayo hace valer su nombre, hombre de territorio. Y la característica es que no solo hospedaba a Pablo, porque Pablo lo considera un hospedador mío, pero luego Pablo dice, y no solo me ha alojado en su casa, que él pone a disposición de toda la iglesia, dice la versión Dios habla hoy. La versión de Dios habla hoy me encanta mucho porque es muy amplia y muy clara. En la versión Dios habla hoy dice, los saluda Gayo, hombre de territorio. Estoy alojado en su casa, que él pone a disposición de toda la iglesia. También los saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Así es su nombre, no es que sea una habitación. El hermano Cuarto. Se me había escapado el hermano Cuarto, así que son 35 hermanos los que se mencionan en la epístola a los romanos. Son 35 personas mencionadas por el apóstol. 34, perdón. Son 34, no 35. El hermano Cuarto. Lo anoto acá para que a mí no se me vuelva a olvidar cuántos hermanos son mencionados en esta epístola. ¿Quién era Gayo? Un hospedador de los apóstoles, pero era un hospedador de mucha gente. Eso hoy ya casi no se ve. Y en los lugares que se ve es porque se ha enseñado desde la perspectiva bíblica de que el obispo, el diácono, la diaconisa, el buen creyente representado en Gayo para todos nosotros debe de ser un fiel hospedador. Recuerdo haber hecho una interpretación o una aplicación hace muchos años, cuando le decía a un grupo de hermanos, ¿quién de ustedes se atrevería
al salir de su casa y encontrar a alguna persona sin conocerle y decirle: venga, quiero invitarlo a comer a mi casa, ¿usted lo haría? Y muchos hermanos, la gran mayoría, dijeron: no. ¿Cómo vamos a meter a una persona desconocida en nuestra casa? Así que no lo haríamos. Y por supuesto que aquí no estamos hablando de gente desconocida que Gallo les daba hospitalidad, sino de gente que era de la iglesia reconocida. Seguramente Gallo no hospedó gente problemática o gente divisora, porque sabía identificar a la gente cristiana. Este hermano, junto a Erasto, junto a Cuarto, que también son hombres de entrega, de servicio al Señor, también saludan a la iglesia de Roma. Y Pablo está finalizando ya y dice: alabemos a Dios, al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y esto es interesante: el misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Ya hoy no debería de ser más un misterio oculto. El misterio oculto que ahora ha sido revelado es la predicación del evangelio del reino, que es Jesucristo mismo. Voy a leerles la versión Dios habla hoy nuevamente, porque dice: alabemos a Dios que puede hacerlos a ustedes firmes conforme al evangelio. Vean esto: si yo preguntara ¿qué nos puede hacer firmes a los cristianos?, la respuesta es el caminar en el evangelio, en vivir el evangelio, conocer el evangelio, amar el evangelio, buscar cada día del evangelio la enseñanza que me ayude a mí a identificar en todos los aspectos del reino a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabemos a Dios que puede hacerlos a ustedes firmes conforme al evangelio que yo anuncio y la enseñanza acerca de Jesucristo. Esto está de acuerdo con lo que Dios ha revelado de su designio secreto, el cual estuvo oculto desde antes que el mundo existiera. Pero ahora se ha dado a conocer por los escritos de los profetas, de acuerdo con el mandato del Dios eterno. Este secreto del plan de Dios se ha dado a conocer a todas las naciones para que crean y obedezcan. Así que ahora ha sido manifestado por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, que ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, dice otra versión. La versión Reina Valera menciona eso. Menciona que ha sido manifestado por las escrituras, por los profetas, a través de sus mandamientos, y que se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Y entonces termina Pablo diciendo: de este misterio que ha sido revelado, el evangelio del reino, el único y sabio Dios, a Él sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. A Dios, el único y sabio, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Y termina diciendo: así sea. Porque la palabra amén, que se ha vuelto una palabra de mucho uso religioso, su significado verdadero es así sea. Y cuando decimos gloria a Dios, alguien también ha preguntado: ¿y qué queremos decir cuando decimos gloria a Dios? Queremos darle la honra a Él. Así que el Dios de paz, que aplastará pronto a Satanás y que lo hará por su gracia y lo pondrá debajo de nuestros pies,
es el evangelio del cual Pablo está predicándole a los hermanos de Roma, por lo cual les dice: alabemos a Dios que puede hacerlos a ustedes firmes, porque si algo le faltaba a la iglesia de Roma, y me atrevería a decir que también a la iglesia de este siglo, le faltaba mucha firmeza. Yo quisiera preguntar, no es para mi satisfacción, es por el bien común como cristianos. ¿Estarán todos los miembros de su congregación, amado consiervo, escuchando el evangelio a través de su ministerio? Y cuando yo le pregunto eso a usted, amado consiervo, porque sé que habemos pastores, consiervos, que nos animamos y nos vemos los unos a los otros. Agradezco a los que nos ven en el extranjero, como el pastor Willy Reyes de Moquina en Chicago, al pastor Fernando Arango, mi hermano, al pastor Roberto Arango en la capital de Guatemala, a pastores como Josvani Martínez en Taón, Villa Clara, Cuba. Y sé que al hacer esto, y si están haciendo esta labor como la que también yo estoy desarrollando, de enseñar la palabra, para no dejar ningún espacio para los hermanos que luego puedan decir: ¿no nos enseñaste, pastor? En la pandemia, ¿saber qué te hiciste? ¿Parece que estuviste de vacaciones? Pues no. Les cuento que este tiempo ha sido de más labor en mi vida. Hoy le decía a mi esposa: a veces siento que ya no puedo, que ya no tengo fuerzas. Y cuando me identifico a ese nivel, Dios viene y trae un nuevo respirar en mi vida por su Santo Espíritu. He estado escribiendo devocionales. Hoy escribí el devocional 133. Y no estoy compitiendo con nadie. Simplemente estoy tomando la escritura y llevándosela a su corazón, a su casa. Como dice una de nuestras hermanas de la iglesia: gracias por el alimento espiritual que nos da todos los días, refiriéndonos al devocional escrito. Pero ¿qué de esta enseñanza? Usted la recibe también todos los martes en directo. Yo quiero bendecirlos. No soy Dios, por supuesto, pero con la autoridad que el Señor me ha dado, tengo una palabra pastoral para decirles: Dios bendiga tu entrada y tu salida. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que la gracia de Dios sea sobre sus vidas, amados hermanos. Gracias por permitirnos entrar a su hogar. Hoy estamos finalizando el estudio de esta epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma de aquel entonces. Pero resulta que aquel entonces de aquella enseñanza nos es tan útil el día de hoy, porque su palabra no deja de ser. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, dijo Jesús, permanecerá para siempre. Y que esta palabra que permanecerá para siempre sea útil para su vida. Y que lo que hemos aprendido en este último capítulo de Romanos, y que ha sido la enseñanza de ver cómo Pablo toma un capítulo entero para saludar a tantas personas y hacer descripciones de lo que ellos hicieron en el reino de los cielos. A ellos al final les está diciendo algo que no entra en muchos detalles, pero que con la ayuda del Señor vamos a hacerlo en una próxima oportunidad. ¿Qué cosa? ¿A qué me refiero? A que lo que estaba, el misterio que había sido secreto, ahora ya no lo es para nosotros. Es algo que Dios ha revelado y que en su sola potestad y gracia y soberanía
ese designio como un secreto, el cual estuvo oculto desde antes del mundo, que el mundo existiera, pero que ahora lo ha dado a conocer por los escritos de los profetas. Así que cada profeta nos viene enseñando acerca de ese secreto, que ahora ya no nos es más secreto, sino que nos ha sido revelado. Este secreto del plan de Dios, dice Pablo, se ha dado a conocer a todas las naciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que todas las gentes del mundo crean y obedezcan al Evangelio. Esta es nuestra oportunidad, iglesia, de enseñar en medio de esta crisis mundial y nacional el secreto revelado a Jesús, el Señor de señores. Pablo al final termina entonces diciéndole a los romanos que a Él deben de obedecer, que a Él debemos de obedecer, a Jesús, al Señor, al Hijo de Dios, al que se despojó de toda su gloria y se hizo como uno de nosotros, para que por causa de su muerte y muerte de cruz, nosotros ahora tengamos salvación y vida eterna. Esperamos haber sido de bendición para su vida en el transcurso de estos meses que hemos estudiado la epístola, y anunciaremos en los próximos días cuál será el siguiente libro o epístola o carta que el Señor nos dirija para enseñar a partir del próximo martes. Que el Señor añada bendición para cada uno de ustedes, y nuestro agradecimiento para los que han estado en contacto esta noche a través de las redes sociales. Bendiciones, amados hermanos. Descansen.